tenemos la responsabilidad de respetar nuestro legado de ciudad cultural. Somos la generación del cambio. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Cultura Ciudadana, Derecho y Urbanidad. Les habla Yailin Esteves Tolosa, estudiante de la Facultad de Derecho de cuarto semestre en la Universidad Libre Seccional Socorro. El día de hoy hablaremos sobre la solución alternativa de conflictos, la ética y la moral. Tal y como lo expresamos en la ocasión anterior, con base en la investigación de Yolima Tunjano, una de las razones por las cuales suelen producirse los casos de vandalismo, violencia e indisciplina social, así como la no denuncia de estos hechos, es además de una poca presencia de cultura ciudadana, el desconocimiento de la existencia de una solución alternativa de conflictos. La solución alternativa de conflictos es una materia fundamental para el derecho justamente debido a la necesidad de la sociedad por ella, tanto así que los estudiantes de la Facultad de Derecho, específicamente en la Universidad Libre de Colombia Seccional Socorro, inician sus prácticas desde el cuarto año o séptimo semestre en el llamado consultorio jurídico. La ley regula la serie de mecanismos alternativos de solución de conflictos en las distintas normatividades como la Ley 446 de 1998. Esta normatividad generó un gran avance al conferirle a la conciliación uno de los mecanismos fuerza ejecutiva, es decir que en caso de incumplimiento por alguna de las partes, la parte cumplida puede solicitar coactivamente a la otra el cumplimiento ante autoridad judicial mediante un proceso ejecutivo. Adicionalmente, las actas de conciliación dan tránsito a cosa juzgada, es decir que ninguna otra autoridad judicial puede pronunciarse o modificar el acuerdo al cual llegaron las partes en la conciliación. Las actas de conciliación deben ser respetadas judicialmente. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos ofrecen un abanico de posibilidades, empezando por la solución directa entre las partes o acudiendo a un tercero que promueva o facilite la solución de la disputa. Con esto se busca que las mismas partes de forma pacífica tomen las decisiones por medio de la comunicación y el entendimiento de los puntos de disputa. Las diferencias que existen entre la justicia formal y la justicia alternativa es que en la primera las personas que toman la decisión son jueces de la República como funcionarios del Estado, y la segunda pueden ser particulares. Estos particulares, dotados extraordinariamente con tales poderes, además de deber tener como base las leyes, también toman decisiones basadas en equidad, así como en la ética y la moral. Otra diferencia fundamental consiste en que en la justicia formal se requiere la presentación oportuna de las pruebas por ambas partes para llegar a una decisión, a diferencia de la justicia alternativa en la que, aunque también se pueden presentar pruebas, las simples palabras de las partes, acciones, actitudes y a lo que estos se comprometen son suficientes para llegar a una decisión. Por otro lado, en la justicia alternativa, la de solución de conflictos, no se encuentran las partes en obligación de asistir con apoderado o abogado titulado. Únicamente se requiere la asistencia de estas en ciertos casos, lo que genera un ahorro monetario al resolver las controversias por estos mecanismos alternativos. En términos generales, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una alternativa a la justicia formal que buscan resolver de manera idónea las controversias que se pueden generar entre las partes. Cualquier persona puede hacer uso de ellos y tiene distintas alternativas según sus preferencias o necesidades. Los mecanismos alternativos ofrecen una propuesta distinta a un enfrentamiento. Por el contrario, buscan que las partes encuentren un punto medio en el cual no existe la figura de un vencedor y un vencido, sino centros de diálogo por cuenta propia o con la ayuda de un tercero, buscando el beneficio común y la satisfacción de los implicados. Las partes plantean la solución a sus diferencias de manera civilizada y pacífica. Sin embargo, se posee un gran desconocimiento al respecto de ello. Tal desconocimiento de estos mecanismos ha generado una gran congestión en los despachos judiciales debido al gran número de procesos que se realizan en la actualidad, puesto que la mayoría prefieren pasar a acciones más radicales pero más largas y tortuosas, principalmente pensando en un bien económico. Aún así, aunque en Colombia todavía nos falte mucho por mejorar en cuanto a la utilización de los mecanismos alternativos, hemos avanzado de manera significativa. El artículo 35 de la Ley 640 del 2001 establece que la conciliación es un requisito de procedibilidad en la jurisdicción civil, administrativa y de familia, es decir que esta debe ser intentada por las partes antes de interponer una demanda ante estas jurisdicciones. Es un requisito para acceder a la justicia formal del Estado. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, MASC, se subdividen en dos grandes grupos, autocompositivos
y heterocompositivos. Para explicar esto más ampliamente, se debe mencionar que los mecanismos autocompositivos son aquellos a los cuales las partes acuden por voluntad propia, cuando se encuentran frente a una disputa y son ellas mismas quienes toman la decisión del arreglo al cual quieren llegar. Existe la presencia de un tercero para resolver la controversia, pero son las mismas partes las protagonistas, tomando las decisiones y poniendo fin al litigio o conflicto. Existen diferentes mecanismos autocompositivos, entre los cuales encontramos la transacción, la mediación, amigable composición y la conciliación. En ellos existe la libertad de la conducta de las partes. La conciliación es dentro de ellas una de las más reconocidas y usadas. Hablar de conciliación en Colombia nos remonta a 1834, cuando el general Francisco de Paula Santander firmó una ley que disponía: antes de intentarse un juicio entre las partes capaces de transigir y sobre objetos que puedan ser materia de transacción en negocios contenciosos civiles o por injuria y en casos de divorcio, podrá intentarse el medio de conciliación ante uno de los jueces de paz. En los mecanismos heterocompositivos resuelven los conflictos un tercero completamente ajeno a las partes que interpone una decisión a las mismas. Esta vía funciona únicamente cuando alguna de las partes así lo decide. Como mecanismo de solución de conflictos encontramos el arbitraje, mecanismo igualmente reconocido incluso en el derecho internacional, pues ha cobrado un gran auge en disputas comerciales internacionales. En estos casos las partes pueden decidir no someter su controversia a la jurisdicción de un país, sino a la tutela de un tribunal de arbitraje privado. La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una acción o a una decisión. Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral. Sin embargo, la ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales. Sus normas no son leyes. La ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un estado social de derecho, pero en sí misma no es punitiva desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación. Ella reflexiona sobre los problemas morales. Una de las tareas del conciliador es la de observar tanto el lenguaje verbal como el no verbal, para descubrir información adicional relacionada con el perfil de cada una de las partes, el estado de la relación, la percepción, el sentimiento frente a lo que se escucha y la forma de expresarse del otro. En ningún momento se puede permitir que se incumplan las reglas del juego, en especial en lo relacionado con la interrupción, falta de respeto o reacciones incómodas con el que está haciendo uso de la palabra. La ética, la promoción de una regulación, el estudio de cómo actúan las personas mientras se encuentran en diálogo con la otra parte, son características que un conciliador, un árbitro, un amigable componedor, etc. deben poseer para cumplir adecuadamente con su trabajo, para dictar una sentencia ética o un juicio moral. Su actitud debe ser óptima, de calma y de escucha, especialmente cuando las partes están exaltadas, ya que será el puente que lleve a la comunicación y, en el mejor de los casos, a un óptimo acuerdo. En conclusión, las personas deben conocer, valorar y emplear los distintos recursos que hay al alcance y que permitirán, además de llegar a una solución de forma más rápida y óptima, el fortalecimiento del diálogo y de la armonía indispensables para la convivencia dentro de una sociedad, puesto que no todo puede ser venganza por mano propia, riñas, violencia o, jurídicamente hablando, demandas de casos que no requieren llegar a tales instancias para tener respuesta. Es uno de los deberes de los abogados aconsejar y llevar por el camino de los mecanismos de solución alternativa de conflictos a sus clientes cuando la situación lo permite, así como es un deber tácito de la comunidad intentar conocer más de ellos y no recurrir a la violencia ni a los pleitos, demostrando el uso de una debida cultura ciudadana. Gracias por escuchar. Llegamos finalmente a la culminación de este proyecto. Espero toda esta información les sea útil y pongan en práctica los distintos conocimientos adquiridos en su vida diaria. Les deseo un muy buen día.